Desde ahí se empezó a generar un sistema piramidal, como la religión se ha mantenido, comunidad LGBTQ+, movimientos feministas, absolutamente todo se mueve bajo este control constante, igual que la religión. Hay que empezar a romper estos esquemas en nuestras esferas mentales. El día de hoy tenemos una invitada, Juli, muchas gracias por aceptar venir acá con nosotros, es un gusto tenerte acá. Sí, Juli, muchas gracias por venir. La verdad es un gusto tenerte aquí y creo que la conversación del día de hoy va a ser de gran aporte y valor para nosotros y más que nada aprender cosas nuevas y escuchar también tu opinión sobre ciertos temas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor. He estado esperando este momento durante mucho tiempo, lo saben. Y nada más que eso, presentar el tema. Creo que hoy el tema es política, economía y todo lo que gira alrededor de la misma, ¿no? Aclarando que la Juli es apolítica, sí, la Juli es apolítica por si acaso. No nos regimos a ningún sistema político en especial o partido político Partido o político, sobre movimiento, todo. pues, o sea, que tratamos de ser lo más imparciales posibles para hablar de una manera más objetiva. Sí, claro que sí. Y bueno, podemos comenzar. Tengo una pregunta y bueno, para ver qué me respondes. ¿Cómo definirías la política actual en 3 palabras? Políticamente hablando del mundo, te voy a dar del mundo y del Ecuador. Del mundo, control, personas, mm, tal vez falta de transparencia. Bueno, fueron 4, pero ¿Quién? Sí. sí. Y en base al Ecuador. En el Ecuador falta información y poca seriedad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué eliges las palabras comenzando con control, personas? A ver, de forma mundial, de forma global, realmente la política actualmente, aunque parezca que no hay bandos. No existen estos bandos de Estados Unidos, Rusia, los BRICS, la OTAN y todo eso. Aunque parezca que no, realmente el control mundial se hace de forma general. Se hace hablando con todos los gobiernos de absolutamente todo el mundo. Entonces, por eso este control de la parte superior, como siempre en la política, después de el matriarcado que existió hace muchísimos años en el Neolítico, después de eso, cuando surgió el patriarcado y empezaron, ¿por qué se dio el patriarcado? Porque se dio esta cosa de la privatización de tierras, de absolutamente todo, ¿no? De la propiedad privada. Se generó este término de propiedad privada. Desde ahí se empezó a generar una pirámide, un sistema piramidal de información, de jerarquización de poderes, de absolutamente todo. Entonces, por eso los que están arriba de la pirámide, que en este mundo, digámoslo así, son los gobernantes y obviamente las grandes cadenas como Elon Musk y los que administran actualmente el mundo, o sea, se comunican entre ellos. Sí, como tú dices, de cierta forma no hay bandos, porque al ser las potencias mundiales son ellos mismos los que ponen los paradigmas a la sociedad de ciertas cosas, que ya iremos hablando progresivamente, pero sí, o sea, como tú dices, o sea, puedes tener a uno una ideología y otro otra, pero los dos al ser potencias y ser dos los que básicamente controlan el mundo, entonces eh, se unen, es como si fueran uno, porque la ideología básicamente para la sociedad termina siendo un poco más de lo mismo. Pero, perdón que te interrumpa, algo que mucha gente dice que los debates, tocando ya tema de elecciones actuales, que los debates fueron una payasada, que no existe seriedad, pero lo que mucha gente no toma en cuenta es que todos esos debates son preparados, son completamente preparados, perdón, entre partidos. Porque ahora la lista de Luisa González se vio mejor preparada, la candidata. Obviamente
se tiene información de que se fue a México a preparar con un político excelente. Pero a más de ello, también el que sus votos hayan bajado en las encuestas, que si bien nos dan un índice, no son exactas, ella necesitaba eso. Y obviamente los asesores de la otra parte, de Noboa, también se conversó eso. Entonces no es que obviamente todo esto es una payasada y no tienen idea de qué es lo que están haciendo. En el primer debate, bueno, aparte de Bolívar Armijos, que ni se sabe ni está, pero bueno, todo es preparado, todo eso, tienen muchos asesores, tienen asesores muy buenos y que les dicen qué hacer. Mucha gente tiene el concepto de que Noboa estaba muy bien preparado en información, pero él también votó muchos datos erróneos y datos que no iban conforme al debate. Pero lo que hizo él fue estar bien parado, estar bien plantado, estar sereno, mientras que los otros hablaban de Coabol. Entonces eso genera una perspectiva en la gente diferente. Sí, o sea, y algo que no sé, pero siento yo que pasó, fue que, por ejemplo, la Luisa, lo que logró primero fue viralizarse por las cosas que dice y hace, más que nada por los memes y por esto del debate que pasó, se viralizó. O sea, el chiste es que llegó a más gente, que es lo que primero quiere hacerle, y luego quiere llegar, ya, que llegas a la gente era llegar con tus ideas de esa gente, ¿me entiendes? Entonces, la man primero se viralizó. Y ahora se fue a preparar para llegar con las ideas a la gente que ya llegó cuando ya se viralizó, ¿me entiendes? El Noboa, en cambio, hizo como que al revés, porque ahora viste lo de los Noboas de Es cartón, una los campaña muñecos, o sea, el de marketing que se marketing, está manejando es una locura. exactamente. Es una muy buena campaña de marketing. Sí, o sea, es que me parece que, como tú dices, todo está bajo control y como, o sea, ya dijiste, están bajo representantes o bajo personas que les dicen qué hacer y qué no hacer. Y entre ellos también, o sea, existe la comunicación de un partido con otro partido y, o sea, se comunican con, a ver, como tú ya nombraste, en el primer debate el Novoa parecía estar más preparado. Ahora en el segundo, tal vez la Luisa como que tiene más voces, digamos, de la gente, o sea, en base al debate. Pero, o sea, al final está todo preparado y es, decimos que es una payasada porque parece falta de transparencia o parece, o sea, falta de información, perdón, pero en verdad es, como tú ya dijiste hace rato, la falta de transparencia, de que, o sea, nosotros, ajá, o sea, nosotros pensamos que ellos piensan que nosotros somos tontos, pero al mismo tiempo ellos quieren que pensemos eso para que no nos demos cuenta lo que está a más grande escala. O sea, la comunicación que existe, todo el marketing, como tú ya dijiste, de los Nova. Ahora te vas a alguna tienda y todo, ves un Nova de cartón, hay TikToks, hay memes, o lo hizo también con las cosas, saca fuera de contexto, cosas así. Y, o sea, no sé, me parece sinceramente un chiste, podría decirse. Y hablando de marketing, algo que es muy importante es entender que los medios de comunicación, o sea, tú simplemente, la política está completamente y directamente relacionada con los medios de comunicación, porque los medios te dicen lo que quieren que veas y te controlan así, absolutamente todo, hasta el periódico que ya absolutamente nadie lee, los viejitos no, ahora las redes sociales son una bomba. Es una cadena, literal, o sea, es prostitución. Es como una cadena, porque justo, o sea, si ya modificas la información para el público en general, ese público, por ejemplo, llegan tus abuelitos les dicen eso a tus padres ya ven con esa ideología, y cada vez es como que se va cerrando al punto al que todo tu entorno está con la misma ideología, y vos, naturaleza, vas a adoptar esa ideología. Entonces, así quieras, digas, no, no quiero, yo no pienso esto, lo que sea, porque te pone, está tu familia, está lo que te mueves, tus amigos, el celular, todo, o sea, cómo te vistes, cómo te expresas, con quién te mueves, como todo es en base a algo que ya se impuso de alguien, ¿me entiendes? Y la mayoría de hechos históricos siempre son por algo tan mínimo, pero como yo dije una vez, creo, los pequeños cambios hacen grandes cosas, ¿me entiendes? Entonces, justo pues, en las mínimas cosas cambian todo, o sea, y en la historia vos ves eso, o sea, por la muerte de una persona
cambia todo, o sea, es increíble, o sea, como cada decisión vale oro, o sea, y vos ves en todo esto, entonces, la sociedad puede cambiar para bien o para mal, según la decisión de una persona. Entonces, literal, tú decides si mañana la sociedad va a estar mejor o peor de lo que está ahora. Por eso tú tienes que ver cómo decides y en base a qué decides. Si decides en base a tus paradigmas impuestos por la sociedad o en base a tus valores que tienes como persona o moralidad, ¿me entiendes? Es que por parte, ponte también ahorita lo que dices de la modalidad, creo que igual te imponen porque, quieras o no, o sea, tienes que llegar a cierto punto para darte cuenta que realmente te es impuesto por la sociedad como moral, como ética, digamos, qué valor la sociedad te está imponiendo a ti y qué valor tú como persona estás adoptando realmente. Porque la mayoría de cosas, o sea, como tú dices, los pequeños cambios luego en una escala temporal mucho más larga van a repercutir grandemente, o sea, y es así. Y no nos damos cuenta en el momento, pero luego, dentro de un tiempo, ya ves los cambios, o sea, cómo te afecta. Que no es solo un pequeño cambio, sino también es la constancia del mismo. Así como la religión se ha mantenido, como ahora lo que hace un momento tras cámaras mencionaba de que la comunidad LGBTQ+, más movimientos feministas, absolutamente todo se mueve bajo este control constante de estar presionando, igual que la religión, el cristianismo específicamente, acá en la parte occidental, ¿no? Entonces es constante. Claro, es que como tú dices, es la constancia, porque igual hay una frase que dice que lo que rompe la piedra o lo que le hace daño a la piedra no es el agua, sino la constancia de cada gota que va penetrando en la piedra y te termina, o sea, dañando la piedra. Por eso es como todas las piedras dentro de un río son lisas, no porque se hayan metido en el agua, sino por la constancia y de la fricción y el roce que se genera por el río. Y esto se aplica mucho en la sociedad porque es como un río que fluye, pero ya no puedes volver atrás, pero sí, o sea, no, esto no, tal vez teníamos que cambiar dentro de nuestra sociedad, esto nos es impuesto, sino que simplemente continúa y ya luego no puedes hacer nada para volver en tiempos, es algo imposible. Sí, por eso hay que empezar a romper estos esquemas en nuestras esferas mentales. Pero es muy complicado. Esta fragmentación mental, Estás encapsulado en todo esto y salir prácticamente tendrías que vivir cómo viniste al mundo para todo esto, porque cómo te vistes fue impuesto por alguien, el celular que tienes fue impuesto por alguien, la persona tal como te gusta fue impuesto porque a alguien le gustó ese tipo de persona y fue trascendiendo eso y te termina gustando a ti. Por ejemplo, si a mí me gusta cómo te vistes, es por algo, una ideología que alguien me dio de cómo una mujer se viste bien. ¿Me entiendes? Es que yo creo que, por ejemplo, ya sabiendo que todo nos es impuesto, desde el agua que tomamos, los artículos que compramos, etcétera, nosotros podemos tomar la decisión. No te voy a decir, yo me creo mi propio celular. Pero los He decidido, maleables. sí, pero tú decides qué permites que te sea impuesto o qué incorporas a tu vida. O sea, como que, como tú dices, volvemos a, en retrospectiva, a un punto cero, digamos, de nuestra vida y aceptamos que ingresamos en nuestra vida, que tomamos, que quitamos, o sea, que dejamos de lado, que estamos moralmente, personalmente, digamos, o sea, intentando a toda costa adquirir ciertas cosas, otras no dejar que se vayan de tu vida, etcétera. claro, o sea, a ver, esa es la parte complicada, porque darse cuenta de cómo funciona el mundo es fácil. Bueno, no fácil, pero mucho más, Relativamente fácil. relativamente fácil y mucho más, menos complejo que empezar a ponerlo en práctica. Y, y ahí está la parte dura de pasarlo a la práctica. Claro, es que como alguien dijo, o sea, es fácil pensar, es un poco más difícil hacer y es mucho más difícil hacer conforme a las cosas que pensamos. Y como tú dices, o sea, darnos cuenta es ya pensar, saber que, ok, o sea, el mundo funciona de tal manera y ya. Luego actuar, un poco difícil, tal vez no actúo conforme a lo que pienso, pero ya si quiero salir, si tengo dentro de mi cabeza, o sea, que estoy dentro de una esfera, dentro de una barrera, quiero salir de eso, tengo que llevar conforme a mis actos, o sea, conforme a mis pensamientos, mis actos, y es mucho, o sea, es muy, muy complejo.
Pero bueno, volviendo a lo que te pregunté hace rato, me dejaste con la duda de por qué elegiste personas dentro de las tres palabras. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve en base a nosotros. O sea, a eso me refería con personas. Porque o sea, bueno, yendo más allá, con todo el tema de que ahorita está de la inteligencia artificial y todo, un mundo no va a funcionar así. Tú no puedes controlar una inteligencia artificial como nos controlan a nosotros. Entonces, por eso no están dando paso a la inteligencia artificial y le están poniendo estas trabas, sobre todo en la Unión Europea, bastante. Ya están poniendo. Entonces te interrumpa. Y ahorita me es como que, no sé, pero llegamos a un punto en el que, si te das cuenta, somos más maleables que la propia inteligencia artificial. O sea, nos ponemos a manipular a nosotros mismos mucho más Que algo que que, es creado. que algo que es creado por nosotros mismos. O sea, la inteligencia artificial llega a tal punto que los algoritmos son tantos que no puedes ver exactamente cómo. O sea, ya es tanto como la noción de lo que hace, cómo hace las cosas, que vos dices, o sea, no puedo decirte exactamente así porque ya es una serie de cosas que ya fueron desde antes que me dan eso. ¿Me entiendes? En cambio nosotros, como las potencias tienen el poder sobre nosotros literalmente, porque al ponernos literal, puede que mañana cojan y digan, no, todas las tiendas de ropa cara y de Adidas, Nike, Gucci, lo que sea, mañana sacan y ponen una moda de basura, por ejemplo, o algo que sea eco-friendly, ya, algo de papel. Y las imponen eso y les ponen a la gente más famosa a usar eso, y van a ver con la sociedad poco a poco va a empezar todos a usar eso. Y ya todo se va a volver, y así funciona. Y hay que darnos cuenta lo fácil que es manipularnos a nosotros y haces con inteligencia artificial. El problema es que creo que, a ver, a la inteligencia artificial no se le puede manipular porque es un algo, no es un alguien. Y al ser un algo, no tiene emociones, quizá no tiene sentimientos, no puedes jugar con sus emociones para que te dé una respuesta. A una persona, yo sé que si te hago sentir bien, si te hago reír, si te hago que pases un momento grato conmigo, capaz te gusta pasar tiempo conmigo y, o sea, las potencias mundiales aplican esto a una escala mucho más compleja que tal vez nos podemos ni darnos cuenta aunque tengamos una idea, y juegan con todas nuestras emociones para hacernos ir en la dirección que quieren que vayamos. Y por eso es tan difícil, como tú dices, salir de esa esfera mental en la que nos encontramos. Claro, o sea, ahí está la diferencia de un cerebro humano programado, porque todos estamos programados. Aunque busquemos la desprogramación, es muy complicado, pero y una programación real, una programación, o sea, no imposible, nada es imposible. Está en eso, en que absolutamente todo el control se basa en emociones. En la antigüedad, en la Edad Media, por ejemplo, cómo se imponía la religión en base al miedo. Actualmente estos grupos, toquemos de nuevo los grupos feministas, LGBTQ+, más, se basan en qué, en derechos, y a la vez sí son sentimentales. Ahí toco un punto. Maquiavelo, él, en su libro del Príncipe, él pone esto de es mejor ser amado o ser comido. Y vos ves que antes cómo funcionó a tal punto que lograron controlar una edad entera con el miedo. Y ahora que básicamente todos quieren como que amar a todas las cosas, no puedes tener el control sobre todo. Cada persona es como que es más independiente de su pensamiento. ¿Ves? Y ahí justo él te plantea esto en ese libro. Obviamente lo ideal sería ser los dos, ser temido y ser amado a la vez. Pero como es difícil, en el caso de que tenías que escoger solo uno, si escogieras uno, él dice que escogería ser temido. Porque el ser amado, o sea, tienes muchas complicaciones y te pone el ejemplo de Julio César, por ejemplo, que él llegó a controlar todo un imperio en base a miedo, guerras y todo esto por el poder que él tenía. Cuando él ya controla todo, él pensaba que tenía el amor de todo el pueblo, de él, de toda su gente, y van como no sé, tipo reunión así como con los manes, pero más en seguridad, porque dice que el reino de él ya le quería, entonces él estaba tan confiado de que le quería que
no fue con seguridad de nada. Y ahí le mata. Se cae, todo se empieza a desmoronar y empieza a caer una edad por algo. Y luego inicia otra en base a otra cosa, no con lo mismo. Como inició con miedo, terminó con amor. Y ahora inició la edad oscura con miedo. Y le impusieron la iglesia católica por eso mismo. No sé qué tan verdad sea, pero mi profe de Ciro me dijo que la, básicamente la cristianización fue súper así por una decisión tan X. O sea, los romanos eran súper así, como que full mujeres, así, súper como anticristo, ya, básicamente. Y, Mundano. ajá, mundanos, esa es la palabra. Entonces, ellos eran así y llega un man y se enamora de una chica. Y la chica dice que no, que ella no puede ser su esposa porque ella es católica. Es monógama y que tiene que casarse, lo que sea, para estar con él. Y él dice, como se enamoró, dice, ya nada. Y él era algo del reino. El man coge y le dice, ya, dejó todo, se convirtió a la religión, hizo que todo el reino se convierta a la religión solo por ella. Se casó con ella y todo, y con eso expandió a todo el mundo. Y con eso bueno, ya luego ya evolucionó poco a poco, pero por esa simple capricho, ya hasta la edad actual, porque la importancia que tuvo, al menos en la edad medieval, todo se basaba en torno a la iglesia. O sea, y luego la iluminación, entonces es increíble cómo algo tan chiquito hizo tanto. O sea, Y ahí pone en prueba lo que decíamos de los sentimientos y de por qué nosotros somos tan maleables y tan controlables. O sea, por un simple sentimiento que sí nos ciega a veces. O sea, se pudo convertir en lo que es ahora la religión y todas las religiones existentes en el mundo. Por un sentimiento. Es que aquí, bueno, hay dos puntos, el que tú ya nombraste, que una pequeña decisión, o sea, podemos ver solo la decisión de él al decidir casarse con ella, al ser de un cargo tan alto, tenía que imponer a todo su pueblo, y el pueblo, por miedo a él, o sea, al rey, digamos, todos decían que sí, ni siquiera se le planteaban tal vez la idea de decir que no, porque dentro de tu familia, si alguien decía, no, es que yo no quiero, la familia dice, cállate, no puedes decir que no porque es así, En esa edad no te callaban, en esa edad te mataba, te pero mataban. una idea. Y eso te das cuenta que, como bien dijo San Maquiavelo, siempre decía que es mejor ser temido que ser amado, porque el que te ama te traiciona, pero el que te teme no, por el temor mismo que tiene, el temor a traicionar. Ese por una parte, pero por otra parte también creo que el amor es una espada de doble filo, si se le puede llamar así, porque por una parte es algo esencial para los seres humanos el tener un amor hacia alguien, hacia, no sé, en el caso de la religión, un ser superior, en caso de las personas hacia, no sé, tu familia, tus amigos, hacia cosas, o sea, que digamos, te llenan por dentro, pero al mismo tiempo, si una persona le pone el amor en una cosa incorrecta, como vimos en el caso ya que nombraste, o sea, puede cambiar a todo un pueblo. Y en este caso, digamos, impuso toda la religión a un pueblo. Y dentro del pueblo a generaciones y generaciones y generaciones hasta ahora. Y si no, o sea, si dirigimos mal, digamos, nuestro amor, podemos terminar arruinándonos, no solo nosotros, sino todo, toda nuestra sociedad. Y ahí está el punto en cómo la religión, o sea, es tan perfecta, por llamarlo así. O sea, cabe recalcar que yo no soy una persona religiosa. Yo no me considero para nada religiosa en base a los parámetros que manda la iglesia. Porque tú amas a este Dios, a esta fe que tú no sabes cómo explicar, pero existe. Existe esta fe, pero a la vez tú tienes la idea, por lo menos actualmente, de que la iglesia está mal, de que la iglesia hace un montón de cosas que están mal y que impone miedo. Entonces, es la balanza perfecta. Y como regresamos al punto de control con esto, yendo más allá, todo está perfectamente calculado, por decirlo así. Todo en el mundo está hecho para una razón.
Y eso, o sea, el pensamiento actual de la religión ha cambiado bastante, pero se sigue moviendo por los mismos lares. O sea, ahora ya no es la iglesia, sino es este sentimiento de yo no creo en la iglesia, pero sí en Dios. Liberalismo, tal vez, Sí. libertad, o no sé. Es que, bueno, sí, en parte la religión creo que se ha ido centrando mucho, ya no en lo que, bueno, hablando del cristianismo, digamos, no en literalmente lo que tienen como su reglamento, digamos, la Biblia que tenemos, sino comienzan los pastores, los siervos, los servidores, a comenzarte a dar, Interpretaciones ajá, que hacen que la interpretaciones muy gente personales de las personas, o sea, se basan mucho en cura, digamos. lo que ellos piensan y su razonamiento para darte, y hay muchas veces en las que chocan mucho porque hay gente mayor que normalmente es muy cerrada y te expone la idea que te da Dios, la premisa de Dios, pero te interpretan de una manera totalmente diferente que hace que la gente se aleje más de la idea Sí. original, ¿me entiendes? O sea, Dios, por ejemplo, Dios te dice, ve por el prójimo, etcétera. Ya, el cura Cox te dice un día que esto Dios interpreta como tal. O sea, el cura está interpretando De tal esta forma. manera. O sea, es Ajá. su punto de Y el vista. problema no es el que, de Dios. como él dice, hay personas que dicen, no, es que vos tienes que hacer lo que el cura dice porque el cura le habla a Dios. Y, o sea, si el cura malinterpreta, luego tu padre, tu abuelo, digamos, te dijo esta cosa, tú dices, bueno, no te replanteas, tal vez dices, no sé, pero bueno, incorporas esa idea, eso le pasas a tus hijos y es esa como una bola de nieve que va ahí, 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 De mala interpretación. y termina envolviendo a toda la sociedad. Y bueno, y claro, y bueno, en base a la religión también, como tú me habías dicho alguna vez que una persona se había leído toda la Biblia entera, o sea que al inicio como que no creía en Dios, si no estoy mal. Luego se leyó toda la Biblia entera y llegó a la opinión, se leyó varias veces, porque había cosas que tal vez no le cuadraba, o sea, y leyó realmente toda la Biblia y luego va, o sea, y dice que no acepta la opinión de una persona de que Dios no existe si no ha leído toda la Biblia. O sea, si no ha leído lo que la religión quiere, porque hay muchas personas que solo por lo que el padre expresa dicen estar en contra de la religión, dicen no creer en Dios, ser ateo, no sé, bueno, cosas que son agnósticos, ajá, y no se centran en la idea principal, que en este caso, bueno, viene siendo la Biblia.